Bueno, hoy día estamos aquí para hablar sobre su vida. Venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños y venimos a hablar un poco sobre cómo fue su vida, cómo era antes, cómo se enamoraban antes, cómo jugaban antes, cómo se entretenían, básicamente. Así que, si nos podría hablar un poquito sobre su niñez. Nombres y apellidos. ¿Sus nombres y apellidos? Gregoria del Jesús Parra Chávez. ¿Edad? ¿Cuánto? 85. Sí. Listo. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la entrevista, ¿ya? Sí. Aquí estamos en confianza, así que me puede contar todo, ¿ya? Háblame un poquito sobre su niñez. Cuando usted era niña. Cuando usted era niña, ¿qué hacía? Pues, y nosotros hacíamos por ahí cualquier oficio. Porque mi mamá se murió, ya mi papá nos trajo por allá del Pinaito Pancho, que el Pinargote, y ya había una señora por aquí abajo, y ella no tenía niños, pues digamos hijitos, ya grande, pequeño y grande. O sea que grande tenía, pero pequeño no tenía. Y ya entonces la señora pues ya tenía por allá por Caña Veral unos hijos, que era el Pinaito Benito Tallero, el Pinaito Pancho Pinargote. Y ahí mi papá me llevó ahí donde, como eran amigos, pues ya se hicieron amigos, ya nosotros éramos como seis muchachos. Y ya entonces la Pinaita Catalina le dijo que si no me podía regalar, dice, hasta la niña, decía la Pinaita, a mi papá. Y ella dijo, yo no sé, pues dice, si ella quiera irse o no quiera irse con usted. Y ya después ya me dijo él si me quería venir con la señora. Y yo le dije que sí. Y ahí ya me crié con ella, así. Y ahí estuve ya. ¿Cuántos vivían en su casita? Ahí no me acuerdo cuántos vivirían. Pero eran bastantes. Ahí está Catalina, la señora que me crió, pues ya estaba pequeña, así, claro. Todavía como de 6 años. Estaba pequeña, así. Y ya ahí ya me crió ella, y ya me crié ahí con ellos. ¿Pero eran bastantes dentro de una sola casa o no? Ahí habían como 6. ¿La casa era grande o pequeña? Era grande. Normalmente antes las casas eran muy grandes, ¿no? Sí. A diferencia de ahora que las casas son más pequeñas y así. Sí. ¿Y cómo...? Continúe. Y ya ahí pues ya me crecí, ya me enamoré, ya y de ahí ya me pidió mi esposo y los casamos. Y a ver, ¿cómo se entretenía? ¿Con qué jugaba? ¿Con qué juguetes? ¿Cuáles eran los juegos para divertirse cuando estaba pequeño? Cualquier muñequita, así. ¿No jugaban con yoyos? Sí. Con eso ¿No? No jugábamos, sí, porque en esa época parece que no había esa yoyo, sí. Y ahora es que hay de eso. Supongo que jugaban, qué sé yo, a saltar la cuerda o no. No, ahí entre nosotros, que ella después llegó una nieta, y ahí ya jugamos y conversamos. Yeah. Sí. Cuando se enamoró, ¿cómo fue eso? ¿Cómo la conquistaron? Cuéntenos. Eso, ahí me conquistaron, pues, de antes no, porque ya ahora ya son con esos teléfonos que se enamoran. Claro. Sí, se van. Y ahí de antes uno se escribía con papel, con cartas. Sí, cartas. Qué bonito. Y ahí, pero él no sabía escribir, pero no, dice que lo hacía escribir. Y entonces ahí ya me enamoré. Se enamoró. Sí. ¿A los cuántos años se enamoró? Yo tenía como unos 15 años. Tan jovencita, era una me enamoré. muchachita. Y a los 16 años ya me casé. Se casó, Me pidió se fue. él, sí. A los 16 años. Era jovencita. Jovencito, sí. Antes iban así, como muy jovencitas de la casa, ¿no? Con marido. y Sí, así. pues no, y antes no se iban y no que mandaban a pedir las personas. A veces, de repente se iban. Y antes, además de cartas, ¿cómo se conquistaban a las chicas? ¿Qué hacían los hombres para conquistar a las chicas? Ahí pues ya las molestaban, y después ya con papeles, pues ya con cartas. Sí. Aquí, ¿usted dónde vivía? Yo, cuando me vine con mi papá por aquí, vivíamos en Los Bravos, fueran Los Bravos, Luchones, sí. Allá, sí.
Y ahí, como digo, ya me vine aquí, pues ya me quise venir con la señora. Claro. ¿Usted cuando era jovencita no le gustaba salir a fiestas y así, de que al Sí, baile? ella, de repente, porque ella casi tampoco no le gustaba ir así. Eso. Pero ahí no, sí. no se veía con el enamorado en el baile. Sí, lo veía con bailes así. Bueno, a casa iba también. Sí. ¿Cuáles eran las celebraciones que más hacían? Ahí celebraban a San Antonio, San Paulito, los dos. Los santitos. Sí. Claro. Ya. Por ahí les íbamos de unos vecinos que celebraban la Crucita del Mayo, el Niñito Dios. ¿Cómo eran esas celebraciones? ¿Eran grandes? Eran grandes, sí. Sí, hacían, cantaban al niño, bailaban, jugaban, de todo, sí. Porque de antes jugaban los chigualos que le decían. Sí. Claro. Y los versitos y así. Sí. ¿Sí sabe alguno? Man. ¿Algún versito, algún chihualo, no? Sí, pero ya me olvido de esos versitos. No se sabe ni uno, no recuerda ni uno. Me acordaba. ¿Te acuerdas del niñito? Ya me acordaba. Tómese su tiempo, tranquilo. Niñito. Ya me olvidé, es un niñito bonito, carita de Dalia. Ya. ¿Cómo es que ya me olvidé? Al 2 de febrero. Ah, el 2 de febrero son las Candelarias. A ver, repítalo. Niñito bonito, carita de Dalia. El 2 de febrero son las Candelarias. Ah, ¿también la conquistaron con versos o no? Sí. Sí, unas chigualas, unas que hacían ruedas. Pues Claro. ya, pues, ¿Cómo era eso? A ver, cuéntame. esos bailaban rueda, pues un par iba metido en la rueda, pues se cogían la rueda y ya se ponían a cantar esos versos de chigual que le decían. Y ahí se decía uno los versos. Y ahí se metían las parejitas a... Sí. Y ahí ya bailábamos y todo. Usted me dice que se fue de muy chiquita, o sea, muy jovencita con el esposo. Así. Sí, con mi esposo. Bueno, no fui jovencita, pero todavía estoy ahí con él, sí. ¿Aún sigue con él? Sí. ¿Cuántos años más o menos llevan? Y ya llevamos más de 60 años. Porque yo A ver, a los 15 tiene... a los 16 A los 16 se fue. 16 ya está. Tiene ¿Cuánto? 85. Claro, unos 60, sí. Como unos 59 más o menos. Sí, ya que Mucho sí, tiempo porque ya de mis hijos casada. ya unos son de 50, 70. ¿A los cuántos añitos tuvo hijitos? A los 2 años de casada. A los 18 más o menos. ¿Cuántos hijos tiene? 10, hay vivos, y un muerto y un abuelo. Ay, pero son full. ¿Cómo vivía usted? ¿Vivía en el campo o no? Aquí, en mi campo, sí. ¿Cómo sobrevivían? ¿Sobrevivían de sus cultivos? ¿O tenían que salir a comprar? Sí, pues se sale así como se sale para comprar nada. Antes, ¿cómo eran los caminos? Eran... Pues de antes no era camino, de antes no eran como que era trillito, por aquí era montaña. ¿Eran puros árboles? ¿O ¿Cómo es? eran puros árboles antes? Árboles, sí. ¿Cómo Por aquí salían? nomás tenían que ir por trillos, pues, como Claro, sí, como unos caminitos pequeñitos. caminito pequeño. Sí. ¿Y si iban a pie o alguna...? A caballo. A caballo, si iban en Ay, bestia. porque no había pues carretera, nada había por aquí. ¿Cómo hacían cuando usted ya se embarazó y todo y ya iba a dar a luz? ¿Cómo hicieron? Fue, supongo casa. que en casa, De antes con las parteras. sí, de antes las parteras, de antes era en casa que se paría, sí. Y si había algún enfermito, ¿cómo lo sacaban de aquí? Ahí se llevaban en bracito, pues, en brazo, a caballo. A caballo y en el brazo. No los ponían en hamacas y que los llevaban en dos bestias y así, ¿no? No, Aquí era a sí, bracito, ¿no? Sí, en brazo, no, sí. A los grandes. A los grandes sí, pues cuando están enfermos, pues ellos también se llevaban a caballo, montadito a caballo. Antes Cuando caían la... enfermos, pues se llevaban a mano. Claro. Cuando estaban muy graves, ¿no? Sí, Antes la gente se enfermaba mucho o no. antes no. Y cuando se enfermaban, supongo que hacían medicina con plantas naturales, ¿no? Sí. Más o menos, ¿qué plantas? ¿Qué recuerdo? De eso no me recuerdo de planta. No recuerdo qué plantas se utilizaban para, si yo, el dolor de cabeza, la fiebre. Bueno, para dolor de cabeza, los hacían poner ese amancay que le dicen. Yo no sé si usted lo conoce,
los hacían calentar y los ponían aquí en la cabeza y ahí se los... Y el dolor de estómago, de la pancita. Dolor de estómago así, de montecito, eso, de esas hierbitas Algún que hay. tecito. Algún té. Claro. Como orégano. Los montecitos que hay en hierbabuena, hierbaespanto, así. Esa era que usaban. Aquí el lugar más cercano para atenderse algún enfermito, para atender a algún enfermito. Aquí Más o antes no había vecinos. No, aquí no había vecino. Nada de vecinos. Y ahora es que ya está poblado, como quiera, le digo yo. Sí, hay bastante. Antes era desolado. No. Claro. Antes era pura montaña, como quiera. Esto aquí ya ahora es que se ve así, porque era como una montaña. ¿Sí? Eran montañas llenas de árboles, ¿o Sí, no? llenas de árboles, sí. Y ahorita ya no. Y ahorita ya está todo pampa. Hay bastante árboles, pero no como Pero, de antes. claro. Sí, pues de antes sí eran. No viene. Pues. A ver, ¿dónde era? Tal vez no lo encuentro yo. Sí. ¿Y usted qué se encargaba de hacer? Usted no trabajaba, ¿no? No trabajaba en el campo, solo estaba aquí en la casa. Sí, o sea que por ahí le ayudamos a picar por aquí frente de la casa. Claro, pero normalmente Sí, pues, su él esposo era se que encargaba trabajaba, de sí. trabajar fuera Él se iba a trabajar, sí, y usted aquí en las para clases. comprar lo que necesitaba uno, pues iba Claro. a ganar jornales, así. Antes el pago era poquito, Poquito, sí, pues. lo suficiente para sobrevivir. Dice mi marido que a veces eran 2 reales que ganaban por día. Es muy poquito. ¿Cómo le hacían? Sí, Supongo que sí tenían sus cultivos, ¿no? sí, pues él sembraba maíz. Y de ahí se alimentaba también. Sí, Claro, más o menos ¿qué plantas sembraban ustedes? sí, plantas sembradas. Pues, ¿Qué tipo de plantas? plátano, guineo, maíz cuando era de invierno. Maíz de tal, de lo que se podía sembrar en el invierno. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Todo lo que sirviera para comer, ¿no? Ujú, sí. Y hábleme cuando comenzó a criar a sus hijitos. ¿A quién? Cuando comenzó a criar a sus hijitos, porque son muchos hijos, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacían si el sueldo era muy bajo? Ahí pasábamos, pues sí. Ahí que ya hacíamos comidita del campo, le digo yo, de lo que había. Claro. ¿Cómo qué comidas hacían? Y ya no me acuerdo de la comida que hacíamos. Y el comidito de había. Y antes había frijol, plátano, yuca, todo eso. Cuando había chocolo, hacíamos también comida de chocolo. Sí. ¿Ustedes celebraban Semana Santa? Sí, así entre familias nosotros aquí. Sí. Yo he Nos escuchado... invitaban, hay veces así, donde las vecinas, donde decía que los hermanos Ricardo, ahí donde la señora que me pide, por ahí los invitaban que fuéramos. Habían muchas historias de esa Sí. época, ¿no? ¿Se acuerda alguna leyenda que contaran de que en Semana Sí. Santa? Yo no me recuerdo. ¿No recuerda que le decían a usted de que, ay, no, si sales a tal hora te voy a llevar el... A ver, cuénteme, ¿qué le decían? Que no se bajaran abajo, lo decían porque el maligno decía, andaba por ahí y capaz que los llevaban por ahí. Decían que el diablo estaba debajo de la casa. Qué feo, qué miedo. ¿Nunca le pasó así algo de terror a No, usted? nunca. Antes aquí no había luz, supongo, ¿no? No había. ¿Y cómo se mantenían? ¿Con qué se Con iluminaban? lamparita. Con lamparita. Con lamparita de quere o velita. O velita. Era un velorio que se hacía con puras velitas, lamparitas de quere, porque ya ahora es que hay luz. Pues. Ya cuando tuvo su familia, la casa era grande, Sí. Así como un poquito más pequeña que esta. un poquito más pequeña. Un poquito más pequeña. ¿Y cómo vivían ahí? Si eran 10 niñitos y una pareja de esposos. Y ahí vivíamos. ¿Tuvo los hijitos seguiditos o Cada 2 años. cada 2 años tenía un hijito? Sí. Y ahí se seguían cada 2 años. Ya, está bien. Sí, el gallo. A ver. Digo, no recuerda más de su niñez. Ya no me recuerdo más. Ya no recuerda tanto. tiempo uno, pues ya no se recuerda. Mucho y tiempo, muchas historias. lo que ha hecho, cómo lo ha pasado.
¿No tiene alguna historia de que, no sé, me caí de un árbol? ¿No? No era de treparse a los árboles. ¿Cómo es? De treparse a los árboles, no era. De subirse Cuando a los pequeño, árboles. de antes el muchacho como ustedes ahora eran como que se jalaban en el palo de trepar. No como ahora, que solo están metidos en el celular, ¿no? Sí. Ahora solo se entretienen en el celular, ¿no? Qué feo. Pero antes se trepaban en los árboles. Se fue a coger así frutitas, naranja. Y antes las guavas que había, se sacaron. Claro, claro. Usted dice que no tenía aquí muchos vecinos, ¿no? No había de antes vecinos, muchos vecinos. ¿Sí? ¿Cuántos vecinos más o menos tenía? Y aquí estábamos por la... No estaban tan cerca tampoco, que estaban lejitos, porque la finadita que me crió, ella estaba para allá abajo. Y de allá no me acuerdo más de cuántas casas era que había. Un señor que llamaba Miguel Echeverría, uno que había por aquí de esos no sé. Echeverría eran de esos hijos del final Echeverría por aquí. Uno que llamaba Cirilo, otro que llamaba Fermín. Esos eran los que había, pues nomás. Otro, ¿cómo era que llamaba? No me acuerdo cómo era que llamaba. Ya no me acuerdo. ¿Usted cuando tuvo sus hijitos no los bautizaban o sí? Sí, no sé. ¿Y elegían a padrinos o no? ¿Usted qué pensó? Nosotros los buscábamos. Ustedes les buscaban el padrino. Nosotros los buscábamos. ¿Y qué les hacía buscar al padrino? O sea, ¿qué les hacía elegir al padrino? O sea, que eran... Por ahí le hacíamos cualquier comidita. Ya, pero eran amigos de la familia y por eso les... Sí, porque el mayor fue la señora que me crió con mi papá. Y ellos fueron los padrinos. Y de ahí el segundo, que también fue el papá, la abuelita, la mamá de mi marido. Ella fue la madrina y mi hermano Ricardo. Muy buenas, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Bueno, continuemos. Aquí conoces. ¿Los dos o los va aparte? Vamos a hacerle a él. Que el señor dice que es el padrecito de Bahía, no sé. ¿Cómo es? De San Isidro. Somos... Padrecito de San Isidro. El padre de San Isidro, la iglesia. Que viene, que le cuente una historia, dice. Que viene, que le cuente una historia de lo que cuando está. Eso que quiere él. Ya, Vamos a bueno. conversar con su esposo un ratito. Usted Nosotros Usted continuemos, ¿ya? siga con ellas, que está muy bonito lo que está hablando. Sigan dando su historia. Él es su esposo con el que lleva más de 60 años, ¿no? ¿Cómo? Él es el esposo. Él es mi Sí, él esposo. tiene 95. Sí, Tiene pero 95. presente, él es mi esposo. Sí, 95. Lleva casi 10 años. Ricardo Anzú le llama. Bueno, a ver, ceñito, continuemos. Usted se fue de su casa a los 16. ¿Cuántos años tenía su esposo? Tenía como 18 por ahí. 18. Ah, no era tanta la diferencia. No era tanta la diferencia. ¿Cuántos años tiene su esposo? 94. 90 y... 84. 85. 80. Usted tiene 85 y él tiene 94, 95. Entonces se llevan por 10 años. Entonces él tenía 26 años cuando se fue con usted. Pero usted era una muchachita y él era un señor ya grande. Joven hecho, le digo. Un joven hecho. ¿Y usted cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Él era ahí vecino de ahí donde me crié yo. Ahí estaba con él, con mi hermano, pero él era de afuera de Chón, de Bravo Grande, cerca de Chón. Ah, era su Dice él, vecino. yo soy de Chón. ¿Se conocieron nada más porque eran amiguitos de pequeños o cómo? Se comenzaron a gustar. Sí. Casualidad de la vida nomás, que se conocieron y ya él la conquistó. Nunca, no sé, le dedicó alguna canción. Así que le cantaba. Él siempre iba por ahí a dar sereno en las casas. Ya antes daban sereno con la guitarra cantando. Él cantaba. Sí.
¿Y le dio alguna serenata a usted? Y él daba serenata con Pero- los amigos que andaban. claro. Pero a usted no le dedicó una. ¿Alguna serenata? ¿Le trajo, qué sé yo, una serenata a la casa? Yo no me acuerdo de ahí. Él llegaba con los amigos a dar sereno, pero Ustedes, además de sembrar, también criaban pollitos. pollitos también sí. ¿Con qué los alimentaban? Con maíz. Con maíz. Maíz. Del que ya sembraban. Ustedes Él sembraba, sembraban, sí, él sembraba cultivaban. maíz, sí, para criar. Claro. ¿Y qué tipo de comidas hacían? Ah, ¿Qué tipo de comidas hacían? sí, ya, así, Ricardo compraba, pero compraba comida pues, de todo. Tenía que ir a comprar todo. ¿Y en las fiestas, como eran grandes, ahí se repartía comida o solo bailaban y Cuando jugaban? fiestas, sí, se les daba de comer a las personas. Se les daba de comer. Velorios, eso. Los velorios eran muy sagrados, ¿no? Sí. Se repartían comida, Todavía ahora se reparte así comida. claro. El año pasado, antes, No, dígale que de antes daban las mesas. sí, pues antes era en la mesa. Y No, ahora, las- ahora ahorita- todas las personas es con los platos desechables que Ajá. reparten. Antes comían todos en una mesa Sí, grande. sí, ajá. Cuando comían en familia, todos comían juntos, ¿no? Si era de Semana Santa, pues ya los invitábamos así en la familiar, como quieran. Una comida que es tradicional Alguna comida tradicional que recuerde. y que ya no se haga como quiera. Así como de antes se hacían esas. Somos un grupo que venimos de San Isidro, Es el mismo, es el mismo. de la iglesia. ¿Qué tipo de comidas hacían antes que ya no vea que se hagan? Para Semana Santa. Sí, digamos, para Semana Santa. Se hacía picante de yuca, de papas. Y se hacían así, cosas, sardinas, dulces. ¿Cómo fue la vida? Y ya comían toda. Ya le poníamos a toda la gente. Claro. Usted nos va a contar Pues gracias. su niñez. A usted la invitábamos hoy. Primero dígame sus nombres y apellidos. Ya mañana íbamos de la otra vecina. Era del familiar, como quieran, no era que Digo, ¿cuántos salía. años tiene? Entre familia y así. 95. Claro, pero alguna comida en específico que le recuerde a su niñez, que le recuerde a cómo eran antes las cosas, ¿no? ¿No tiene alguna comida que le recuerde eso? Ya no me recuerdo, ya no recuerda. Ya no me recuerdo. Uno se olvida de las cosas. Hasta ahorita mismo yo así deseando. Estoy como enferma y deseando como olvidada, no sé, no sé. Si quiero una cosa, a veces la dejé aquí, no la encontré. Busco porque uno se... Yo ya estoy como así, como le digo. Yo me olvido de las cosas. ¿Se acuerda algo de A veces no duermo de noche. Y cuando no duermo en estas piedras. No puede dormir. En la espalda. Sí, me duele el cerebro, no puedo dormir así. Ay, sí. ¿Ustedes sí creían en esto de que sí existía el duende? ¿De cómo? De lo que existía el duende. Del duende. Sí, si usted creía en la existencia del duende, ¿no? Sí, pues así decían que veían. Pero nunca lo Pero yo puedo verlo. Nunca vio. nunca vimos eso. Y esto que vivía en un lugar alejado, muy escondido, entre los árboles y todo, no. Eso Nunca le ha tocado ver un caso que se han llevado a una persona. no, nunca. Nunca jamás. Nunca. Siga, siga adelante. Pase por ahí. Es por de frente, mami. Pase por aquí, la puerta aquí. Nomás vengo aquí en la puerta. Bueno, antes cuando llovía y cuando eran épocas de lluvia, el camino era muy difícil de transitar, ¿o no? Sí, aquí ahí cuando eran lluvias, que llovía bastante, las veces que así uno iba al pueblo, o iba por donde quería ir uno era, a las veces le daban al pecho los lodos. Así de fuerte era. Sí. ¿Y de aquí de dónde agarran agua? Ah, ¿De aquí de dónde agarran agua? ahorita aquí hay una llave que han puesto. Pero cuando usted vivía con la señora que la crió, Ahí, de antes habían unos esteros por ahí. Aquí Sino habían que ya esteros. ahora que se han secado. se secaron. Sí. ¿Y cómo hacían? ¿Tenían que llevar el agua al hombro Al hombro o a caballo. o a caballo? A caballo. Lo llevaban a la A casa. la casa. Habían unos barriles que le llamaban barriles Ajá. y eso.
en eso subían. Y colocaban el agua. Y cuando no habían, primero cuando no habían esos barriles, eran canuto de caña que hacían, canuto de caña. Marimba le decían. En esos esteros siempre pasaba el agua, bastante agua. Supongo Sí. que porque había muchos árboles, ¿no? Ajá, sí, por eso, pues ya ahora ya está todo. Ya se secaron. Ya se secado todo. Ha de tener que ver con lo que cortaron árboles, ya no hay árboles. Aquí había una laguna ya y se secó. Por allá dicen que fue que dice que había una serpiente ahí en esa laguna. Y dice que porque esa laguna la serpiente la detenía por el agua, dice. Cuando dice que un buen tiempo hubo un invierno y eso se fue de esa laguna y la serpiente se salió, dice, también se fue agua abajo. ¿Quién se la llevó? Sí, ¿Pero se metían a la laguna o no se metían a la me laguna? metían a la laguna. Le tenía miedo que Sí, cualquier pero- serpiente que los agarrara. Que dicen que era de 7 cabezas. Ah, Sí. Por eso no se metían en esa laguna. Pero ¿quién decía? Él había visto. Ah, El señor que decía la había visto. ¿O sí, la gente la veían, dice, cuando iban. Dice que la las veían. habían visto. ¿De ahí agarraban agua o nomás no? De ahí había un esterito. Pues, y ahí- Del esterito agarraban agua. Les daba miedo meterse ya a la poza a agarrar Sí, agua. pues. Y ya ahí se secó esa agua, ya todo se secó. Aquí había una lagunita, aquí todito se secó. Ya no hay nada. Ahorita no se ve serpientes de... Solo de invierno. De invierno sí hay agua por donde quiera. Y cuando había sequía, o no había sequía, ¿si había o no había? No. No, pues de antes pasaba casi todo el tiempo brisando, como era todo montañoso, le digo yo. Claro, todo. Era pura agua. Ya ahora es que ya de poco tiempo por acá. Y este año que ha pasado lluvioso, todo, uno frío, por allá donde, ¿a usted dónde que vive? Yo vivo en el Tormento, yendo a Palmar. No hace tanto frío por mi casa. Hace más frío que arriba, creo yo. Más o menos a qué hora hace frío, como que en la tarde. Sí, oiga, no frío porque es tremendo. Ya estas piernas me ponían fríecitas, estos pieles cargados, como que era que me hervían esas plantas los pies. Y todavía. Ahorita, ¿con cuánta gente vive en su casita? Yo aquí en casita, pues mi hija está aquí, ella con las 2 niñas. Su hija Y ellos los 4. y con su Y el esposo. otro hijo mío, que la mujer lo dejó, él tiene 2, una mujercita y un varoncito. Y él quedó una mamá, una hija mía me lo dejó, nos adoptamos un chiquito, como hijito mío. Y él está aquí, no me ha ido a visitar a la mamá. Él es chiquito, pero él, ahí donde lo ve él, en el tiempo, como se Sí, es activo, se le ve. Sí. Él canta. O sea, ellos vamos a San Isidro y ya lo hacen cantar. Y ya le dicen, ya cuando lo ven, pues ya están, cantante, venga para que cante. Y ya ahí ya lo hacen cantar. El día antes no había, el otro día no había la radio Chone, radio San Isidro, que le decía. Ajá. Ahí lo hicieron cantar también. Cuando iban al centro, supongo que el lugar más cercano, como centro, era San Isidro, San ¿no? Isidro, sí. San Isidro antes era Sí, pequeñito. pequeñito y ya. ¿Cómo era? ¿Cómo lo recuerdas San Isidro? Era pequeña, como gracias que hubiera aquí un caserío, como era pequeño. Y ahorita está inmenso, en comparación de antes. ¿No tiene alguna otra anécdota, además de esa leyenda que decían que había una serpiente de... Que habían que estar las serpientes, no, ya no Ya me no, acuerdo. ya no se acuerda alguna otra Ya leyenda no, así. ya No. no. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo usted aprendió? Usted se casó en iglesia, Soy casada civil y cristiana. civil y cristianamente también. El civil en su época, ¿cómo era? Ajá. Ah, ¿Cómo se casaba por el civil antes? yo me voy en civil fue en la junta, ¿cómo que? Así va la junta. Junta parroquial. Sí, para casar. Y así y en la el iglesia. casamiento civil, pues, que es en la iglesia de San Isidro. Claro, en el San Isidro.
¿Y la iglesia es la misma o ya ha cambiado? La misma de antes. Yo no sé si la habrán cambiado. Pues. ¿Cómo cambiaron la iglesia de San Isidro? No te acuerdas. La misma. Es la misma. Y ya, además de ya, cuando comenzó a tener sus nenes y así, solo había, ¿cuántas personas eran encargadas de dar, o sea, de hacer el parto? Solo era una señora. Nomás la partera. Solo la partera, no tenía ayudante la partera. Solo la partera, pues ya las de casa que estaban ahí, pues ya cuando necesitaban alguna cosa, pues ya iban. ¿Cómo era eso? O sea, fue muy feo. Fue muy feo. Pero aún así tuvo 10 bebés. 10. Una partecita y un aborto. Un aborto. ¿Cómo hacían? ¿Le llamaban a la señora estaba pendiente? Porque antes no había teléfono celular. Pues. No, antes no había teléfono. Entonces, ¿cómo hacían para comunicarle a la señora que uno estaba usted... con dolor, pues ya uno iba a hacerse la barriga, ya la veía si lo tenía mal la criatura, ya la veía. No que ya ahora todo doctor. Y antes nomás se paría en la casa. Pero ¿cómo, o sea, la señora cuando usted ya comenzaba a tener dolores, ya la llamaban para que estuviera pendiente, ¿no? Ya la iban a ver a caballo, porque la iban a ver a su casa, porque vivían lejos, ¿no? ¿Y les pagaba, tenían que pagarle a la señora o no? Se tenían que pagar a la señora. ¿Cuánto cobraba? $10, no. O sea que 10 sucre, porque antes no era, Claro, no sucre, ahora que son. Si hablemos un poquito de eso, cuando cambió la moneda de sucre al dólar que tenemos ahorita, ¿cómo fue eso? Fue difícil, ¿no? Difícil, pero yo no sé cómo sería eso, yo cuando recordé que habían hecho eso. Porque antes habían los medios, los reales, sí, los reales de a 5, de a 1, sí. Y ahora ya no hay eso. O sea que sí hay yo creo de un realcito. Pero cuando cambió la moneda, ¿no sintieron de que el golpe monetario, así de que ya no tenemos plata, cómo pagamos? ¿Sí sintieron eso? Sí, cuando acordamos de que llegó eso, pues. Usted, no sé, ¿no recuerda alguna enseñanza de sus padres? Yo no me acuerdo, pues yo, como digo, me vine pequeña, como digo. ¿Y de la señora que le crió? Sí. Ella sí, pues ella los enseñaba, pues sí, hacer los oficios de casa, ella cocinar, lavar, todo eso, sí, ella lo enseñaba. Y aprendíamos nosotros. ¿Y usted se acuerda cuántos hermanos eran? Yo no me acuerdo de cuántos eran, ¿no? Yo tuve hay que teléfono, ratito 3, 5, 6, 7, éramos un poco, como 10 y ya no me acuerdo más de los. ¿Cómo era su casita? ¿Cómo? En la que se crió, ¿cómo era su casita? ¿De madera? Ah, de madera, sí, casi. Así, altita, no era al ras del suelo. No, por la lluvia y así, ¿no? sí. Claro. ¿No recuerda a sus abuelitos? No recuerda a sus abuelitos. No los conoció, sí. Ella llamaba Mercedes, de ella medio me acuerdo. A ver, cuéntame, ¿qué se acuerda de ella? Me acuerdo porque ella era mi abuelita, nomás me decían, pues ya estaba aparte. ¿Nunca convivió con ella? Nunca, pues sí. No vale nada decir que tengo, tener. ¿No recuerda alguna historia que le contara a la señora que le crió? Alguna historia de ella, ¿no? ¿Y la señora que le crió era muy estricta con usted o no? Sí, ella era así, media. Estricta, sí era. ¿Cómo les castigaban? Ella, bueno, no me castigó, solo como 2 veces, 3 veces me castigó.
Una vez porque ella me iba a dar un purgante. Que antes no había de esos frescos que son aceite y eran unas capsulitas. Y yo le decía, ay, que me dolía la barriga. Y para darle el purgante. Y así que, bueno, que me dé el purgante. Y ya el otro día que ya estaba más bueno me fue a dar el purgante. Y yo le dije que me diera el purgante porque me dolía la barriga. Ya me dio el purgante y ya no quería tomármelo yo, pues, y me castigó. Dije, ¿cómo estaba que quería tomar purgante? Y me castigó. ¿Usted asistió a la escuela? Yo, de antes no había escuela así como hay ahora, sino que de antes estudiaban en casa. Pues yo nomás estuve en primer grado. ¿Qué sabe? ¿Sabe lo básico, escribir o no? Yo medio firmar mi nombre. Sí, sé medio leer, pero sí leer. Claro. Cuando tuvo sus niñitos, sus hijitos, ¿los llevó a la escuela o no? Sí, pues ellos estudiaron. Ellos sí estudiaron. Aquí en la escuela que hay ahí arriba. Ellos todos estudiaron ahí. ¿Cómo? Colegio sí, no, ninguno. Solo Wilson fue el que estudió, pero a distancia. Sí. Él se graduó, pero no cogió ningún cargo. Algo que les pueda decir a los jóvenes de ahora, alguna recomendación. ¿Quién sabe? Así, tal vez. Con sus hermanos, ¿qué se acuerdan ustedes como con ellos? Ella sí estudió, la mía, San Cristina. O sea que estudiaron todo, como quiera ella y las hijas, todas estudiaron. Ellas están ahorita en el colegio, en Valentina. Están estudiando en el colegio ellas. ¿Cuál es la importancia de su pareja? O sea, dentro del vínculo familiar, ¿cuál era la importancia que le tenían el uno al otro? No sé, o sea, si había... ¿Cómo explicar? A ver, ¿cómo hacer la pregunta bien? Una convivencia armónica, una convivencia buena dentro del hogar. ¿Sí tenían una convivencia buena o usted era estricta y así, no? Sí, bueno, sí. Normal. Que ha sido un poco medio estricto, pero... Él era más estricto que usted. Sí. Pero ahí estamos pasando. Bien o mal, pero ahí estamos formados. Y tienen 59 años de casados. La gente se admira que Que son primer 59. pareja que ven, estamos durando casados. Ha sido su única pareja. Sí. Nunca ha tenido, antes de él, nunca tuvo una parejita, ¿no? Su única pareja. Por 59 años, Dios mío. Se conocen toda su vida prácticamente. Eso ya no se ve ahora, ya no. Los muchachitos tienen novios rapidito. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 17. 17. ¿Quién tiene 17? No, 15, 16 que tiene. La de allá tiene 19, 20, ¿cuántos tiene? Ya está para los 20. 15. 16. Yo tengo 17. Ay, Dios mío. Bueno. Toda la gente así, dice que cuando salimos, nos preguntan cuál es la mayor. Es que yo tengo 17. ¿Y usted? Yo, 14. ¿Usted fue alguna vez madrina de algún nene por ahí? Sí. ¿Cómo se llevaba con sus compadres? Bien. O sea que mis compadres como quiera fueron mis yernos. Porque ellos, como que, ellos me buscaban de madrina. O mi padre. Mi padre fue él fue el primer padrino de mi hijo, el mayor. Y de ahí la mamá de Ricardo también fue madrina. Y de ahí los demás, ya estoy de afuera, pero sí, lo llevamos bien. ¿Usted antes cómo veía la situación de la mujer dentro del vínculo familiar? O sea, ¿cómo era antes? ¿Cómo se veía a la mujer dentro del vínculo familiar? Sí me hago entender, o sea, ¿cómo se trataba a la mujer por ser mujer? Bien, si eran respetuosos, no había maltrato ni nada, ¿no? Pero antes las labores solo se dividían en la mujer en el hogar y el hombre afuera, ¿no? Siempre fue así.
Toda la vida que... Siempre. Usted nunca trabajó fuera, ¿no? No, él así. Trabajaba de antes pues, cuando no tenía esta finca, porque él no tenía nada. Ya después que compró esta finca, ya se dedicó a su finca, pues a trabajar, a sembrar, hasta que tuvo sus hijos y ya le ayudaban a trabajar. ¿Usted qué hacía dentro del hogar? ¿Qué labores hacía? Y yo no hacía nada, criar pollito y lavar, así, arreglar la casa. Se encargaba de los oficios del hogar, ¿no? Sí. De lavar los trastes. Ah, Cuando usted crió a sus hijos, los crió a todos de la misma manera. ¿Cuántos niños y cuántas niñas? 10, tengo vivos 10 mujeres, 5 mujeres y 5 varones. 5 y 5, la mitad. 5, sí. ¿Y cómo los trataba? O sea, ¿las mujeres siempre tenían que arreglar o también los varoncitos Ellas les enseñaban? arreglaban, sí, pues ya cuando estuvieron grandes, pues ya arreglaban todo, ellos tenían brillositas a casa, y ya ahora es que ya no hay eso. Y a los varoncitos nunca los ponían a arreglar. ¿Y así? No, pues ellos sí me ayudaban cuando yo no las tenía, las muchachas, porque fueron mayores, unos fueron mayores, ellos me la dan trastes. Y ya después ya hubieron ellas, pues ya ellas arreglaban casa, cocinaban, de todo, lavaban, sí. De antes no había esas lavadoras que hay ahora, de antes era puro, Jamás. a mano, sí. ¿Dónde lavaban? ¿Tenían alguna piedrita donde lavar? No se iban al río a lavar. Íbamos al río. Al río van a lavar. Al río a lavar. ¿Cómo se bañaban? ¿Se Tenía bañaban? primero, lavaba yo cuando estaban ellas pequeñas, pues lavaba, Ricardo me subía al agua, pues lavaba aquí en batea, que le llamaban batea, no en la batea de palo que se hacía. Madera, así. sí. Y ahorita no se encuentra eso. Y ahorita ya no, nada, de puro, esas lavadoras, pero las de aquí ellas lavan a mano, las ropas de salir todas las lavan a mano, solo las más, ellas lavan ¿Y con qué jabón lavaban? ¿Ustedes creaban su jabón o no? De antes había ese jabón de sello que le decían. ¿Cómo era ese jabón? Jabón de sello. ¿Cómo era ese jabón? Ese jabón se cogía el piñón, pues de las matas. Así de, Ajá, sí, lo conozco. Sí, de antes había bastantes de piñón y se sacaban, se compraba el sello rojo que le decían y ya hacían ese jabón. O jabón prieto que hacían hacer cocinado en olla. Entonces, También se compraba jabón de lavar, pero de esos jabones que llamaban macho, así. pero ustedes creaban su propio jabón. Ah, Ustedes creaban su propio jabón. Sí. Y el shampoo, ay, nunca nadie usaba champú. nadie utilizaba el shampoo. O sea, no se lavaban ni con el jaboncito que ustedes hacían. ¿Con ese se lavaban o no? Con jabón prieto que le llamaban. Con eso. Eso era que lo bañábamos. Teníamos ese se bañaba. jabón de olor para ya pegarlos del último ojito. Le digo yo, en la última entregada, pues poníamos ese jabón de olor, poníamos jabón de olor. Y ya ahora la gente casi con champú, jabón de olor. Acondicionador, Sí. una mascarilla para el cabello. Y ahora hay tantas cosas. ¿Qué importancia tenían los compadrazgos dentro de la familia? O sea, ¿quién elegía a los padrinos de sus hijos? ¿Era mutuamente en la pareja o solo uno elegía a los padrinos? Bueno, yo aquí a los míos de la señora que me crió, fue la madrina del primero. Y mi papá, que ya ellos están muertos al final con mi papá. Ellos fueron los padrinos. La final que me crió, que ya se muerta, al final que los padrinos. Me crió y al final con mi papá fueron los padrinos del mayor. Claro. Y ya murieron todos mis papás y la señora que me crió. ¿Y cuál era la importancia del bautizo? ¿Era muy importante bautizar a sus nenes? Sí, pues importante. ¿Qué leyenda decían si no los bautizaban? Que si no lo bautizamos, el maligno Se los llevaba el maligno. Sí, así decían. Y o sea, sí le da miedo de que, ay, No, si no da lo miedo, bautizo, sí. se me lo llevan. ¿A usted lo bautizaron? Sí, siempre se bautizaron. ¿La religión dentro de su familia era muy importante? Ah, sí. Siempre rezaban y así. ¿Qué hacían antes de dormir? Ah, ¿Qué hacían antes de dormir? y los personábamos, las oraciones que sabíamos, por los que sabíamos oraciones nomás. Las que rezaban, pues las rezaban.
Puede hablar un poquito más alto porque no nos escucha. Anteriormente las tierras no valían tanto como valen ahora. Usted dice que tuvo 5 niñas y 5 niños. Los niños cuando crecieron se dedicaron al trabajo de agricultor o se fueron. La mujer, pues ella lavar, cocinar, arreglar la casa. Ya ahora ellas que también están aquí, ellas pues ya son como de la casa porque ellas cocinan, barren, lavan y todo. Le ayudan a la mamá. ¿Antes a qué hora se despertaban? Y antes la gente era a las 6 de la mañana, que ya estaba tomando café porque llegaban, había trabajadores. Y antes no es como ahora que dan nomás puro almuerzo. Y antes era café, almuerzo y merienda, las 3 comidas. Y ya a las 4, ya hasta ahora, ya está toda la gente meriendando. De toda la gente ya estaba merendando a esta hora. A esta hora, a las 4 ya la gente salía. Pero era porque se dormían temprano, ¿no? Sí. ¿A qué hora se dormían más o menos? Como a las 7, así. Porque antes no hay de esas bullas que hay televisor, todas esas cosas. Así. Se dormían muy temprano. Temprano. Y antes se decía que se levantaban a las 6 a trabajar. Y ahora son una gente floja. Sí. La gente ya. Y ahora ya no hay, trabajan hasta mediodía. Pero, o sea, como la mujer siempre se encargó, o sea, usted siempre se encargó de hacer el desayuno a todos los trabajadores. Sí, pues sí, yo cuando no estaban las muchachas, pues yo después ya las muchachas, pues ya sí. Cuando tenías los varoncitos. Ya me levantaban a ayudar. Sí. Más o menos, ¿cuántos trabajadores venían? Sí, a veces habían 10, 5. ¿Y ellos no dormían aquí? O sea, dormían aquí porque dice que muchos vecinos no tenían. Sí, venían algunos, como eran algunos vecinos de abajo del río. Pero abajo sí había gente. Abajo. Y los que venían de lejos dormían aquí en su casa. No, los vecinos puritos ya llegaban. Ya andaban, dice, a las 5 o 4 de la mañana a tomar café. Ellos venían a desayunar y luego a trabajar, luego comían, merendaban y se iban. Sí. Como merendaban temprano, ya se iban temprano a su casa. Sí. Oscurecía temprano, ¿no? Sí se oscurecía temprano. Sí, pues, temprano. Grita, yo puse unos frijoles para andar, no entiendo. No. No es porque nadie se va a minerar en la mano. Cuando no tenían alguna bestia, o sea, algún caballo, ni manera de llevar a los enfermitos afuera, ¿cómo los curaban? Ahí se buscaba bestia donde viviera, pues. Tenían que sí o sí encontrar bestias, si no, no salía. Sí. Pero sí se curaban a veces con remedios caseros. Con medicina orgánica, ¿no? Ajá. Médico casero de antes no es como ahora que todo es medicina. ¿Usted qué opina del mal de ojo? Cuando los ojean. Sí, aquí siempre mi marido, cuando era más joven, él curaba de ojo, curaba ojeados. Sí. ¿Por qué sucede eso del mal de ojo? O sea, ¿cómo No sé. a la gente le pega el mal de ojo a alguien? Porque no entiendo, la verdad. Como ver la ojea, pues ya tiene que buscar hacerse ver. Aquí ya sí, ya que se sienten, dicen, ay, ya estoy ojeado. Y ya se soban un huevo, Y se les quita. se soban un huevo, y ya se echan medio vaso de agua. Y ahí suben las personas. Sube un poco de telita, que es la persona que ojean. Sí, cuando hay como burbujitas dentro del... Sí. Claro. ¿Y aquí no iban al curandero? Aquí no. No. Yo no. Solo habían personas que curaban el mal de ojo y así nada más.
De antes había otro nombre para la palabra, o sea, para la palabra huevo. ¿Cómo se le decía de antes? Huevo. Sí, había otra llamada. No me acuerdo cómo era que le decía. Primeramente tiene que conocer. ¿Antes le tenían confianza a los médicos o no? Hace días que habían unos médicos de San Isidro. Que eran Pero buenos. sí les tenían confianza de que sí, yo sí llevo a mi hijo ya. Sí, pues ya lo llevamos, ya sí le hacía. Tiene Pues. más experiencia que yo. Ya este médico sí es bueno. El que no le hacía a la criatura o a la persona, no sabe. ¿Y qué enfermedades nomás curaba el médico? Porque como no había tanta medicina y así. Tiene que tener más experiencia. Ella ya no me acuerdo. Que Eso sí no me acuerdo. No me acuerdo. Formó su familia pronto. ¿Por qué antes bendecían el agua? ¿Por qué se bendice el agua? Porque dicen que ahí ya salpicando por donde quiera, ya por el maligno se aleja. Dicen. Espantan al maligno, ¿no? Sí. Cuando habían las velaciones y así, se quedaban hasta tarde velando al muertito, ¿no? Al difunto. Hablando los difuntos, los santitos, cuando hacía velar. También a los santitos. Pero, ¿hacían velorios de solo velar? ¿O también hacían el bailorio que... Bailorio, sí. Bailorio hacían? Sí. Era puro baile mientras... Ahí cantaban las personas, ¿verdad? O sea, Sí, para La Navidad, música. porque le dicen la Navidad. Ese le canta al niño, sí. Ya, pero la música de los bailes era pura guitarra y así. Y antes era pura guitarra, pero ya ahora son esos, los equipos que dicen que hay ahora. Siempre fue guitarra. Antes era pura guitarra, pura la gente bailara pura guitarra. Aquí había un señor que le llamaba Pedro Vargas. El señor sí que lo buscaban, que el señor era músico. ¿cuánto le pagaban a él por cantar? Yo no sé cuánto le pagaría. Yo sé lo que sufre la persona. ¿Qué pensaban antes de la muerte? ¿Qué creían antes de la muerte? Ese señor era de por allá abajo, ¿Usted cómo? ¿Qué les enseñó? de allá abajo del todo. ¿Qué les enseñó? O sea, cuando un ser querido fallecía, digamos, Trabajar y el respeto. ¿qué pensaban ustedes? O sea, ¿qué creencia Cuando tenían? un familiar suyo se moría, ¿qué pensaba? Bueno, no sé. ¿Qué creencia tenían? ¿De que se iban al cielo? ¿O No iban al cielo, pues no es que se iban al cielo, los que no son, ¿cómo que? en eso creían? Sí, Los que no son malos iban al Más cielo. importante para mí. sí, que iban los malos dicen que iban al infierno, por ahí así dicen. Las casas tradicionales de antes eran siempre de maderita, alto. Así como la mía, que está de maderita. Claro. Y el techo también era así. Ah, ¿El techo era de cade o...? primero era de acá, de la de aquí, la mía. Y ahora ya después fue que ya puso así, un trajecín para poner. Yo también soy de una familia de 8 hermanos. Así que este es Párraga, ¿desde de dónde usted? Pequeños. Soy hija del señor Manolo Párraga. No lo pasa. Manuel, no la conoces. Manuel. Hijo del señor Nano. Fernando Párraga con la señora Colombia. Porque por allá por Palmar tengo una familia, Párraga, Chávez. Antes celebraban la Navidad haciendo el... Sí, pero aquí nunca hemos celebrado Navidad. No, casi no celebraban Navidad. No que para otros tiempos, pues, cuando yo estaba soltera, era que íbamos a los chihuahuas, le decía. A los chihuahuas. Ya cuando se comprometió ya no iba a los chihuahuas. Ya, y como 2 veces fui, ya de ahí ya no. Ya no iba ni Ya no fui con, más, sí. ni con el esposo y así. No, a ella casi no salía. Ahí no salíamos. Sí. Pero a usted sí le Casi gustaba no, salir. no le gusta a mi esposo salir. ¿Y a usted? A usted sí le gustaba. Me gusta salir, pero que uno ya casada, ya está el mandato de su marido. Eso pensaban, Sí. que mientras ya te casabas ya estabas al mandato de... Sí. Ya eras... ¿Qué tiene? Varones, Tu marido era dueño tuyo. Y sí. En eso pensaban. Sí. Y aún tiene esa creencia, ¿no? Ujú. De que, digamos, el que mandaba en el hogar era el hombre. El hombre que manda. Ya ahora que dicen que las mujeres que unas mandan. ¿Y usted qué opina sobre eso, de que la mujer mande? ¿Está de acuerdo o prefiere que el hombre mande? Me parece, bueno, no es malo que el hombre mande.
Y la mujer también, pues, porque es que ya ahora unos se hacen machistas, o dejan los maridos, se van con uno, con otro. Y ¿Usted le parece mal eso de que Eso una sí, chica vaya con uno, eso, con otro? pues, eso no. ¿Por qué le parece mal? A mí no, sí se me deja así, ellas se fueron. La que estaba aquí, ella se casó, sí, después ya, y el marido la dejó. ¿Y por qué le parece mal que una chica esté con un hombre y luego con otro, que tenga un novio y luego con otro? Eso, pues eso se ve feo. Porque se ve feo. Sí, Antes, ¿qué decían si una mujer andaba con muchos hombres? sí. ¿Qué decían? Eso era malo porque llaman a la gente que era si ha oído la palabra de la putería, no sé cómo. Aún cree eso, cree que la mujer solo debe ser de un hombre y ya. Ah, tiene que no obedecerle lo que el marido. Bueno, no digo yo porque no decirle a él cualquier cosa, que esto está mal o está bien. Pero hay unas que se van y dejan los maridos, o los maridos. Y las dejan. chicas que piensan en estudiar y irse a trabajar, ¿qué opina de ellas? ¿Quién sabe qué opina? Trabajar o quizás que usted está estudiando. Claro, voy a estudiar a la universidad. ¿A dónde? Ahorita estoy estudiando en el colegio de San Isidro. Ah, en San Ya Isidro. estoy en el último año, ya me voy a la U. Que usted no se conoce con esta, No siento que yo la he visto en el colegio. con pero ella, nunca me- ella llama Cruz María. Siento que la he visto, pero no hemos hablado. ¿Y usted? No, yo no estudié en el colegio que ella estudié. Ah, no. Y yo estudia en Piquigua. En Piquigua. ¿A dónde? ¿Tú en Piquigua? Ella estudia en Piquigua. Yo estudio en San Isidro. Ah, Ya, a ver, sigamos hablando esto de que antes se creía que el hombre siempre mandaba y que no podía salir si es que él te decía que no podía salir. No, pues, Así de simple. Él daba las reglas. sí, Y siempre fue así, desde que usted era muy chiquita, así fue la crianza. sí, Usted crió de esa manera a sus hijas. sí. Antes, cuando criaban a sus hijas, les decían que tenían que aprender a arreglar, a cocinar, que para irse con el marido. ¿Cierto? Así la criaron usted todo el tiempo. Siempre fue así, desde que usted era una niñita, luego ya cuando se comprometió. Ya se comprometió, pues ya la que se compromete, porque es solo que el marido la deje. O ella, porque hay unas que ellas son que las dejan, y otras los maridos las dejan. Está haciendo frío. Bueno, yo creo que sería todo, ¿no? Ya sí, pues ya no tenemos, que ya estamos olvidados, yo ya estoy olvidada de todas las cosas. Ya, bueno, muchas gracias, Ñito.